Hola, mi nombre es Patricio y voy a estar compartiendo contigo ahora un par de tips y recomendaciones para los procesos de postulación a MBA. ¿Por dónde empiezo? Es una pregunta que siempre nos hacen. Generalmente las personas cuando llegan a Nextstep llegan también con la duda de a dónde dirigir sus intereses. Y ahí viene la primera pregunta: ¿qué MBA es para mí? ¿No es cierto? Podríamos pensar que todos los MBAs son iguales, son parecidos, quizás el rumor también entre las personas es que son parecidos, pero la realidad es que más allá de que quizás en forma puedan tener similitudes, de fondo cambian porque cada universidad tiene sus propios intereses y sus propios lineamientos. Entonces, mientras hay universidades más preocupadas de la innovación y el emprendimiento, hay otras universidades con un interés y un foco más dedicado a la administración y a la gestión, ¿no es cierto?, de inversiones, por ejemplo, de family offices, y otras quizás preocupadas, ¿no es cierto?, de entregar competencias para puestos gerenciales o jefaturas, ¿no es cierto?, dentro de empresas o compañías. En ese sentido, sin duda, al momento de elegir un MBA, aparte de la orientación, ¿no es cierto?, el lineamiento de la universidad, es importante que tengan en cuenta también en qué idioma se imparte, cuáles son los requerimientos académicos, sin duda el trasfondo que ustedes traen desde la universidad y cualquier otra cosa que hayan hecho posterior a ella va a ser significativo para su postulación. El currículum es importante también y todo suma, pero también es importante saber o tener las expectativas correctas respecto a las instituciones a las que uno postula, ¿no es cierto? O a los tipos de programa. Hay algunos más competitivos que otros, eh, y hay algunas universidades, ¿no es cierto?, que se sabe que son en lo académico ya son muy exigentes y son bastante transparentes con esa información de todas maneras. Igualmente los costos, que sin duda van de la mano con el país, también van a ser relevantes, especialmente en estos tiempos, ¿no es cierto? Sobre la postulación, lo más importante es que tengan presente que cada postulación es única. Cada postulación tiene sus propios requisitos, su propia cantidad de requerimientos respecto a documentación a presentar, a ensayos a realizar, cantidad de recomendaciones, cosas extra como videos u otro tipo de actividades requeridas para los postulantes. Pero todas, y eso es algo que hay que tener en cuenta, todas, sin diferencia, todas tienen etapas de rondas. Eh, es importante a la hora de planificarse para postular a un MBA, revisar cuándo son las rondas, tratar de postular y de llegar a las primeras rondas eh, con todo lo que se pide, y eso incluye los resultados de los test estandarizados que ya vamos a ver en un minuto más. Eh, que lo importante entonces es llegar a tiempo, ojalá a las primeras rondas, eh, y si no a las segundas, y en algunos casos se puede llegar a las terceras. Normalmente los alumnos que han postulado con nosotros, lo más tarde que han postulado y han quedado en los programas posteriormente es enero. Posterior a eso, la mayoría de las rondas se acaban para los alumnos extranjeros, o las rondas que siguen ya son las últimas, y eso hace mucho más complicado, ¿no es cierto?, o competitivo, podríamos decir, el proceso. Por lo tanto, no lo dejen para última hora y revisen las instrucciones de cada postulación. Como les digo, cada postulación es única, y mientras una les puede pedir 3 cosas, otra les puede pedir 4, otra les puede pedir un mix de eso, y como les digo, va de la mano con los lineamientos y los intereses que tenga cada universidad de descubrir respecto al perfil que ustedes tienen para calzar con el programa. Sobre los test estandarizados, casi todos los programas piden por lo menos un GMAT o un GRE. Es un examen donde normalmente las universidades se fijan especialmente en el aspecto cuantitativo. Las personas que hacen este examen suelen prepararse por lo menos un par de meses antes, y nuestra experiencia dice que además lo rinden por una segunda vez, por distintas razones, pero hay que contemplar todo eso a la hora de calendarizar, ¿no es cierto?, las postulaciones a los MBA. Si sus programas además son impartidos en inglés, en la gran mayoría de las postulaciones van a tener que presentar un examen de inglés. En el caso de Estados Unidos se presenta al momento de postular. En el caso del Reino Unido es posible, algunos programas admiten que se presente el inglés posterior al proceso de postulación, incluso cuando sean admitidos. Y tengan ojo, porque en España muchos de los programas de MBA son impartidos en inglés.
O priorizan también las clases en inglés, entonces se pide un examen de inglés, no porque sea en España necesariamente son en español. Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto. Algunos alumnos creen que llegan a nosotros preocupados por los puntajes que tienen en el GMAT o en el GRE especialmente, porque creen que eso es el único antecedente para su postulación, pero la realidad es que hay un mínimo, sí, estimado que las universidades esperan, y eso lo pueden encontrar en los perfiles del curso del año anterior, que están en todas las páginas de los programas de MBA, para hacerse una idea de cuánto fue el mínimo. Entonces se puede saber cuánto es el mínimo con el que deberían estar postulando, pero eso no quiere decir que tienen que llegar con el máximo tampoco, porque las universidades buscan perfiles diversos que sumen al programa y que como colectivo, ¿no es cierto?, como colectivo, grupo, como, el curso, se potencie entre los distintos tipos de perfil que hay. En ese sentido, los ensayos y las recomendaciones, que son la siguiente etapa de la postulación, van a ser igual de importantes eh, o incluso un poco más importante de lo que puede llegar a ser un resultado en estos exámenes. No obstante, obviamente hay que prepararse y por lo menos presentar el desde que se espera para las respectivas universidades. Respecto a los ensayos, lo que es importante que tengan presente es que son diversos. O sea, así como cada postulación es única, cada tipo de pregunta y ensayos que les van a pedir las universidades son muy diversos, tanto en extensión como en requerimientos. Hay universidades como la de Berkeley, por ejemplo, que les interesa saber de su reflexión respecto a su proceso educativo en pregrado. Si ustedes tuvieron algún problema para estudiar, que lo cuenten, o si no lo tuvieron, que den cuenta de cómo se conectaron con realidades diversas a las suyas, por ejemplo. Y eso tiene que ver directamente con el perfil de la universidad. Mientras tanto, universidades como el Imperial College de Londres, para su programa de MBA, busca perfiles de personas que sean emprendedoras, sean proactivas, tanto en su lugar de trabajo o fuera de él. Tenemos también el London Business School, que busca perfiles, ¿no es cierto?, hace ensayos relacionados con las competencias y las habilidades en el trabajo. En general, si hay una pregunta común que podemos encontrar entre varias de las postulaciones, es la razón de por qué esa universidad, qué tiene esa universidad respecto a otras que las hace a ustedes elegibles. Más allá de que obviamente hay muchas personas que postulan a muchas universidades para que alguna les resulte, en el caso de esos ensayos van a tener que dar la sensación de que fuese una única postulación o que ellos son la prioridad de su lista, aunque no lo sean. Hay preguntas cortas, ¿no es cierto? Hay preguntas sobre eventos importantes que le hayan impactado en la vida y cómo eso se traduce en su trabajo hoy, por ejemplo. Hay preguntas de objetivos de carrera a corto y largo plazo también. Entonces, como les digo, acá se pueden encontrar con muchas variaciones de un mismo tema, pero nunca van a poder hacer copy-paste, van a poder copiar y pegar una respuesta en otro lugar. Cada postulación es única, volvemos a esa idea, ¿no es cierto? Respecto a los recomendadores, también acá hay una pregunta que siempre nos hacen, porque muchos de los alumnos creen que los recomendadores tienen que ser eh, profesionales con un MBA o con un posgrado. Y la realidad es que lo primero que les interesa a las universidades es que los recomendadores puedan hablar de ustedes, que tengan experiencia con ustedes. En el caso del MBA, por lo menos se pide por lo menos que un recomendador sea profesional. Si no es un jefe directo, porque no se puede, porque quizás ustedes no lo han comentado en su trabajo todavía, puede ser alguien de un trabajo anterior. Pero esa persona no necesariamente tiene que haber tenido un posgrado, porque acá se está pidiendo conocer una evaluación de su carácter y de sus habilidades y sus fortalezas, y cómo calzan, ¿no es cierto?, y cómo van a contribuir tanto al programa como el programa va a aportar en su vida. Entonces, siempre primero personas que los conozcan, que tengan antecedentes para hablar de ustedes, que haya cuento, que no sea una carta, ¿no es cierto?, de un párrafo genérica que diga que son buenos profesionales. Y luego, si ya cubren ese ítem, pueden empezar a evaluar otras opciones, sumarle un poco más de detalles al recomendador, pero no son obligatorios, esos están ahí, ¿no es cierto? Sin duda, si tienen un recomendador que es alumni del programa, eso podría ser relevante. Traten de combinar las cartas, ¿no es cierto? Generalmente les piden dos. Entonces puede ser una de una persona que los conozca muy bien, que no necesariamente tenga un posgrado, que no necesariamente sea MBA,
pero la segunda carta puede ser alguien que sí cumple con ese requisito y quizás los conoce un poco menos. Ahí las combinaciones hay que verlas y hay que evaluarlas caso a caso, ¿no es cierto? Finalmente, todos los programas de MBA, todas las postulaciones derivan, ojalá, en una entrevista. La entrevista es un segundo paso y una vez que lleguen a él, se pueden sentir bastante satisfechos de su postulación. Quiere decir que ya cautivaron el interés de la universidad y la etapa de la entrevista ya es más que todo demostrar de forma muy distendida que ustedes son las personas que dicen ser en el papel. Si hablan de una experiencia laboral, les van a preguntar sobre esa experiencia laboral. Es común que les pregunten sobre cosas que ya ustedes han dicho, ya se les han preguntado en los otros documentos, y a veces es común también que les den alguna tarea extra, pero siempre la universidad va a ser transparente con esto. Recuerden que no los quieren pillar, esto no es tratar de que no queden, al revés, ellos les entregan todas las herramientas y todo el apoyo para que en lo posible completan este proceso y se vuelvan alumnos de sus programas. Em, los invito a que revisen, ¿no es cierto?, las asesorías que tenemos en Next Step. Los invito a que se asesoren con nosotros para las postulaciones MBA. Este vistazo es breve, cada detalle es mucho más complejo y tiene mucho más aspectos que revisar y que ver en el caso a caso. Si todavía no se han orientado, pasen primero por la evaluación y la orientación eh, para poder seleccionar los programas que calzan con sus perfiles, y si no, claro, salten directamente a la asesoría de MBA, en la que tenemos ya más de 5 años de experiencia con muy buenos resultados. Si les interesa comenzar una asesoría, hagan clic abajo y nos vemos pronto. Saludos.